Bueno, gente, regresamos acá a nuestra segunda sesión. Ahora vamos a hablar, como yo les prometí, de algunos ejemplos de cosmovisiones para que podamos ver cómo operan, porque ya de alguna manera ya creo que hemos ido eh, dentro de la definición y el concepto de lo que es la cosmovisión, pero ahora necesitamos entender un poquito cómo es que funcionan estas cosmovisiones. Entonces vamos a analizar algunas de estas, ¿verdad? Y eso nos va a permitir ilustrar por dentro cómo es que el mundo de las cosmovisiones. Recuerden que les dije que todo el mundo tiene una cosmovisión, aunque esa persona no la pueda conceptualizar, no la pueda definir, ¿verdad? No necesita definirla ni conceptualizarla para que la persona la tenga. La persona la tiene consciente o inconscientemente. En cualquiera de los casos, la persona tiene una cosmovisión. ¿Por qué? Porque todo ser humano necesita tener una referencia, necesita tener, es parte de alguna manera, de lo que el ser humano necesita para poder explicarse qué hace aquí, para poder concebir su vida como posible y para, de alguna manera, para sacar algo de su paso por la tierra, el ser humano necesita tener una representación, aunque sea muy rústica o muy, digámoslo, primitiva, necesita tener algún tipo de cosmovisión. Entonces, hablemos de algunas de ellas. La más básica, la más, digamos, primitiva, la primera de que se sepa que el ser humano, ¿verdad?, tuvo, es lo que se llama el animismo. Como su nombre lo indica, viene de ánima. El ánima, la palabra ánima significa alma, ¿verdad? Espíritu, es algo intangible, ¿verdad? Pero el animismo era la primera forma como el ser humano comenzó a explicar su realidad. Y acuérdense que las cosmovisiones explican la realidad, nos dan unos lentes con los que nosotros podemos leer nuestra realidad. Entonces, el ser humano, en el periodo antiguo, paleolítico, ¿verdad? El ser humano eh, no sabía cómo explicar porque no tenía conocimiento de la física, de la química, de las matemáticas, no podía explicar ciertos fenómenos que pasaban en su entorno. Por ejemplo, el ser humano se le caía una manzana, ¡pum!, le pegaba en la cabeza. Entonces, no podía explicar la ley de la gravedad. No sabía qué cosa era la verdad. Entonces, lo único que sabía es que le había dado, entonces decía, tiene que ser a alguien invisible que me lo tiró. Entonces, de ahí viene la explicación animista, ¿verdad? Por ejemplo, venía un ciclón, un huracán y comenzaba a tumbar los árboles. No había nada a la vista que lo estaba haciendo, no había ninguna causa aparente porque el viento, ¿verdad? Entonces, la explicación era, bueno, tienen que ser que los espíritus se molestaron, están furibundos y por lo tanto están tomando represalia contra nosotros y nos están... Entonces son el tipo de explicaciones que comenzaban a hacerse. Por eso las religiones más antiguas, que son de tipo animista, siempre operan con el miedo, ¿verdad? Se entiende la lógica, ¿verdad? La cosmovisión lo que hace es explicar que estos espíritus tienen ciertas jurisdicciones y por lo tanto no podemos entrar en la jurisdicción de X sin, ¿verdad?, pedir permiso a los espíritus. Entonces, si vamos a subir una montaña, ¿verdad?, estas religiones decían, tenemos que hablar con el Dios de las alturas. Porque no vaya a ser que nosotros nos metamos en su jurisdicción y se enoje con nosotros y tome represalia. Entonces, todas esas religiones funcionaban a base del miedo. Explicaban la realidad, ¿verdad? Pero la motivación, explicaban la realidad a base de los espíritus, pero lo que estaban detrás de todo era el miedo. Los griegos llamaban la religión deisideumonia, y deisideumonia significa miedo a los espíritus, ¿verdad? Bueno, miedo a los espíritus significa que cuando los griegos se tiraban al mar, se encomendaban a Neptuno,
¿verdad? El dios de la mar. Si iban a un lugar donde había oscuridad, bueno, se encomendaban al dios de la luz. Iban a tener un banquete, una gran celebración, se encomendaban al dios Baco o a Dionisio en el caso de los romanos, ¿verdad? Si iban a hacer el amor, pues se encomendaban a Venus o a, ¿cómo se llama? Bueno, es que los griegos lo llamaban de una manera y los romanos lo llamaban de otra. Pero básicamente se refiere a lo mismo. El caso es que ese miedo, ¿verdad? El animismo está unido al miedo. De hecho, donde vemos eso presente en la santería. Los llamados orichas, ¿verdad? La persona, si descorcha una botella, lo primero que hace es le tira a los espíritus, le da un poquito, ¿no? Porque no se vayan a enojar que yo estoy bebiendo y ellos no. Entonces esto es miedo, ¿no? No hago tal cosa si no le pido permiso al porque si me cruzo ahí me puede venir encima y va a haber represalias. Entonces todo es animismo. La santería funciona a base al miedo, el animismo, todo tiene que ver con que los orichas se me van a venir en contra y yo tengo que mantenerlos contentos, les pongo agüita, les pongo comidita, los tengo contentos, les doy tambor cuando quieren, ¿verdad? Entonces, el tema es que, de nuevo, es una forma de leer el mundo. Eso es una cosmovisión de la realidad. Una cosmovisión de la realidad. Es decir, así es como la realidad es explicada. Entonces dice, no, pero eso es del mundo. No, pero y la santería no está en el día de hoy. No tiene nada que ver con el ser primitivo del paleolítico o de la edad de hierro. No tiene que ver con la edad jurásica. No tiene que ver con que el ser humano es el mismo 10.000 años atrás. Es exactamente la misma cosa. Entonces, en el fondo, eso es una explicación. El animismo contiene una explicación de la realidad. Otro ejemplo de esto sería el monismo. El monismo viene de mono. Mono significa uno, ¿verdad? Uno dice monopolio, o sea, ¿verdad? Una cosa en control de una sola persona. Monolítico, ¿verdad? Es una pieza completa, es una sola pieza completa, ¿verdad? Mono significa uno. Así que monismo significa que todo es la explicación que dice que todo tiene su origen en una sola cosa. Por ejemplo, la gran mayoría de las religiones o filosofías orientales son de tipo monista, ¿verdad? Porque en el monismo básicamente se asume que el mismo origen de lo bueno es el origen de lo malo. Así que el mal y el bien tienen un origen común. Por lo tanto, no todo lo que tú crees que es malo, ¿verdad? Por eso en las religiones orientales se explica de que, bueno, sí, te cortaron la mano, pero por cortarte la mano, mira, no es tan malo porque ahora no tienes que ir al ejército y no te van a llevar a la guerra y en la guerra pudiste haber perdido todo el cuerpo. Así que dale gracias a Dios que te cortaron la mano porque eso te impidió que perdieras todo el cuerpo. Entonces, el mal siempre es, de alguna manera, explicado como algo que tiene algo bueno. Por eso ustedes conocen el símbolo del yin yang, ¿no? Que lo blanco tiene algo negro y lo negro tiene algo blanco, porque en ese símbolo lo que están representando es el monismo. Toda la realidad parte del mismo lugar y por lo tanto todo lo bueno lleva algo malo y todo lo malo lleva algo bueno. Entonces, es una combinación de cosas. Por supuesto, nosotros no aceptamos ni el animismo como cristianos, ni aceptamos el monismo tampoco. Para nosotros lo malo es malo y lo bueno es bueno, y lo bueno no dio origen a lo malo. Dios no es la causa, el origen del mal. El mal es completamente ajeno a la naturaleza divina. Dios no tiene nada de malo en él. Por lo tanto, nosotros no reconciliamos. Nosotros no reconciliamos el bien y el mal. Son dos cosas completamente antagónicas, están mutuamente excluidas.
no tienen ningún tipo de reconciliación posible. El mal y el bien son dos realidades diferentes. Entonces, en las religiones orientales, ¿verdad? Ustedes van a ver, ¿verdad?, que no es tan malo. Es decir, la maldad tiene un lugar. Hay momentos de ser malo. Hay momentos en que ser malo es bueno. ¿Sí me entienden? Es decir, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver? Una relativización del bien y del mal. ¿Y qué significa eso en el plano moral? Bueno, en el plano moral va a ser exactamente lo mismo. Si comienzas a relativizar el bien y el mal, bueno, lo que quiere decir es que puedes justificar tanto el bien como el mal. Lo puedes justificar de alguna manera. Entonces, en estas religiones orientales, ustedes se van a dar cuenta que casi todo tiene que ver con, en las religiones orientales casi no hay dioses. El budismo no tiene un dios, el taoísmo, el sintoísmo, realmente tiene que ver con el ser humano. Tiene que ver con, ¿verdad? Igual, es como el bien, el bien y el mal están entremezclados en el ser humano. Y como la premisa es que conviven, cohabitan el bien y el mal, entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿En qué consiste esa filosofía? Consiste en que yo tengo que aprender la técnica para que lo bueno supere a lo malo, para que lo bueno se manifieste, para que lo bueno se externe, para que lo bueno ¿verdad? Sobrepase y venza a la maldad. Entonces, básicamente, para eso tengo que aprender a meditar, a respirar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con un proceso a través del cual lo bueno que está en mí se va a dar a conocer. Ahora, ¿cuál es la premisa en el fondo? Que no hay un Dios, ¿verdad? El bien y el mal son inanimados, no son seres, no son personas. Para nosotros el bien es una persona y el mal es una persona. Es decir, no solamente es una realidad abstracta, para nosotros tienen cara en el mundo cristiano, ¿verdad? En el mundo, en el monismo, es una realidad neutra. El bien y el mal, ¿verdad? Son las premisas que dan origen a todo, sin embargo, no son una persona. Lo cual quiere decir, ¿verdad? ¿En qué terminan usualmente el monismo? El monismo da origen al panteísmo, porque el panteísmo es una forma de monismo. El monismo es que Dios está en todo es Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué terminan estas religiones? Cuando usted las analiza, lo que se llama la samsara o lo que se llama la nirvana, ¿verdad? ¿Terminan en qué? En que la persona, el ser humano, se une al todo. En eso, ese es el gran fin último. La escatología, en el caso del monismo, la escatología es que el ser humano algún día se va a unir con el todo, se va a fusionar, se va a fundir con el todo. Eso lo llaman nirvana o samsara, según, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que usted desaparece como persona. En el monismo, la persona desaparece como individuo, se convierte en materia unida a la materia eterna, universal, cósmica, todos los nombres que le dan para representarla, pero por último es materia, no es un ser. Nosotros no creemos eso. Nuestra escatología nos dice otra cosa. Nosotros no desaparecemos nunca como seres humanos. Es decir, por eso nosotros no somos almas flotantes, no, vamos a resucitar en cuerpo, dice la Biblia, la resurrección de la carne. ¿No dice eso el credo apostólico? ¿Verdad? El credo dice ¿verdad? Que nosotros vamos a resucitar en carne, el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos eso de que vamos a transmigrar, de que va a haber lo que se llama un desdoblamiento y la persona desaparece y se une al... No, nosotros no creemos esa teoría.
No, sí, porque como la materia es una sola, realmente tú lo que estás haciendo es regresar de nuevo a la materia. Es como que por un rato yo te di agarré la masa, de la masa saqué un cuerpo humano y ese cuerpo humano tenía vida propia, pero llegó un momento que ese pedacito de masa lo volví a fundir junto con toda la otra masa. ¿Por qué? Porque como tú eres materia, puedes entrar y salir de la materia. ¿Ve? Es decir, en otras palabras, la vida humana no tiene ni valor per se, no tiene valor en sí mismo. Por eso, en estas religiones se cree es en la doctrina del eterno retorno. Y lo que eso quiere decir, ¿verdad? Básicamente es que todo consiste en regresar al punto cero, ¿verdad? Esa cosmovisión, cuando estas personas, especialmente los Vedas, ¿verdad? Los Vedas eran los antiguos brahmanes, estos sacerdotes dedicados a estas religiones paganas, especialmente en la India, en el Medio Oriente, ¿verdad? Que comenzaron a recoger toda esta información, mucha de ella mitológica, ¿verdad? Básicamente la premisa de todo esto es que todo tiene un ciclo. Por eso las estaciones del año tienen un ciclo y regresas de nuevo a la misma estación donde comenzó todo. El día tiene un ciclo, ¿verdad? La noche y el día. Es decir, entonces en esa percepción de la realidad, estas personas ven a la historia como cíclica, no la ven como lineal. Nosotros los cristianos vemos la historia lineal. Eso quiere decir que aquí, si la historia es lineal, ¿verdad? Y nosotros estamos en algún punto de la historia, lo que quiere decir es que hay un punto de inicio y hay un punto de final. Lo cual quiere decir que la historia se está dirigiendo hacia su punto, hacia su desenlace. Pero en estas religiones o en estas filosofías o cosmovisiones, no hay tal cosa como una visión lineal de la historia, sino una visión cíclica de la historia. Cuando tienes una visión cíclica de la historia, quieraslo o no, tienes una visión deteriorada también del ser humano. Dice, pero ¿por qué? Porque no estás yendo a ninguna parte. Si no estás yendo a ninguna parte, no tienes ninguna finalidad cósmica, no tienes ninguna finalidad por sí mismo. Entonces, eres solamente una bolita que está dando vuelta y lo mismo si da o no da. Es decir, no tiene ningún objetivo como tal. Entonces, la doctrina del eterno retorno no es lo que el cristianismo predica. Nosotros no creemos en eso, que regresamos al punto de inicio, al punto de partida y volvemos a comenzar. Por eso la reencarnación en la visión panteísta del hinduismo, todo consiste en reencarnar. Y entonces algún día vas a reencarnar en una vaca. Ese es el ideal máximo. Imagínate, si ese es el ideal máximo que tú tienes, reencarnar algún día en el animal sagrado, ¿te imaginas el concepto de la vida que una persona puede tener? Ahora, bueno, pero en la India no hay robo y hay muy poca criminalidad. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se explica que tengan esa cosmovisión? Bueno, se explica de alguna manera. Se explica que hay algo que se llama el karma. Tú no puedes romper con tu ciclo, porque si tú te sales antes de tiempo de tu ciclo, te mandan al punto cero. Y entonces antes ibas a reencarnar en el gorila y ahora te mandaron de nuevo con la gallina. Entonces, no, tú no puedes violar tu ciclo, ¿verdad? Entonces, tienes que aceptar tu ciclo. Y si en el ciclo que te tocó eres el más paria de los pobres, eres el más miserable de todos, tienes que aceptarlo con resignación, porque si te portas bien, entonces la próxima vez que reencarnes, ya no reencarnas en el gorila, ahora vas a reencarnar en el delfín, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la vida se va erosionando, la dignidad humana se va erosionando. Porque bueno, por eso es que en la India hay castas, y las castas superiores son más gente que las otras. Y hay una aceptación pasiva de eso. Es decir,
¿Cómo hay una aceptación pasiva de que unos son más seres humanos que otros, que unos tienen más valor que otros? La vez cuando yo estuve en Delhi, me impresionó que hay 600.000 personas que duermen en la calle todos los días. 600.000 personas. Donde tú quieras que mire, hay bultos, son bultos. No le ves ni la cara, son bultos de gente tirados en el piso. Al día siguiente no se sabe si amanecen muertos, si están todavía vivos. Y hay gente en la India que puede comprar cualquier cosa en cash, es decir, a billetazo, los que están en la casta y los que están aquí abajo. Y eso tienen que aceptarlo sin decir, sin chistar, sin ningún tipo de verdad, de oposición, porque esa es el karma. ¡Wow! Se da cuenta que una mala premisa conlleva a malos resultados. Si esa es la forma como entiendes la vida, entonces es obvio que organices tu vida, de esa manera, ¿verdad? Entonces, el animismo y el monismo, ¿verdad? El panteísmo, que está relacionado a esto, así es como explican la realidad. Otra cosmovisión, y voy a tener que acelerar un poquito, puede ser lo que llamamos el dualismo. El dualismo era la manera como los griegos y los romanos entendían la realidad, ¿verdad? El dualismo con, Platón, Aristóteles, hablan, ¿verdad? Especialmente más Platón que Aristóteles, que Aristóteles niega la posibilidad de lo trascendente. Pero Platón, ¿verdad?, habla de que hay dos realidades, una espiritual y una física. Pero a la física la llama mala y a la espiritual la llama buena. En otras palabras, lo físico le estorba al espíritu. Por eso los griegos, ¿verdad?, querían elevar el alma por encima del cuerpo y de alguna manera decían que el cuerpo era un impedimento, era una especie de cárcel para el alma, porque cuando una persona se desarrollaba artísticamente, entonces decían, mira, esa persona le está aflorando el alma por encima del cuerpo. Es decir, está superando sus limitaciones humanas y se está divinizando, se está eternizando, porque el alma era lo eterno. La inmortalidad del alma es un concepto griego, no es un concepto cristiano, a propósito, no es parte de nuestra cosmovisión. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. Es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, los griegos tenían esa visión de que una cosa era buena y la otra era mala, y por lo tanto ellos querían, ¿verdad?, ser eternos. Porque en la eternidad no se precisaba del cuerpo. Ellos concebían una eternidad donde no se precisaba del cuerpo, una eternidad de lo ideal, ¿verdad? Acuérdense que la idea era la eterna y el mundo de las formas, el mundo de la materia era accidental. Es decir, esto era, ¿verdad?, momentáneo e indeseable, pero bueno, es el pasadizo a la otra vida, a la vida eterna. Entonces, en conclusión, el dualismo pone dos realidades, que por cierto, hago aquí un paréntesis para decirle que en la teología cristiana el dualismo entró muy fuerte, porque acuérdense que el cristianismo nació en la cuna greco-romana, en medio de, entonces absorbió muchas categorías, muchos términos, muchos conceptos filosóficos greco-romanos que eran de origen dualista, y de alguna manera nuestra teología se nos impregnó con muchos conceptos o nociones que tienen ese profundo sabor dualista. Por ejemplo, todavía en muchas iglesias usted notará que dice, bueno, el cuerpo es malo, la carne es mala, ¿no? Y cuando hablan de la carne no se están refiriendo a la naturaleza pecaminosa, se están refiriendo al cuerpo. Entonces, hay un desprecio hacia el cuerpo. Hay que domesticar el cuerpo, pero realmente no, el cuerpo no es el que tiene la culpa, porque el cuerpo lo hizo Satanás o lo hizo Dios.
Lo hizo Dios. Entonces, ¿cómo puede ser malo el cuerpo si Dios lo hizo? ¿Verdad? El cuerpo no lo dio Dios. Así que, por lo tanto, el cuerpo no tiene la culpa. Lo que Dios no hizo y lo que sí es malo es la naturaleza pecaminosa. Pero no podemos confundir la una con la otra. Por eso en griego la naturaleza pecaminosa es sarkis, pero el cuerpo es soma. Es otra palabra, no es la misma palabra, ¿verdad? De ahí viene somatizar, ¿verdad? Son dos palabras diferentes porque en español nosotros hablamos básicamente de lo mismo y se nos confunden los términos y por eso usted va a ver que muchas iglesias, ¿verdad?, creen que el ayuno es una forma de domesticar el cuerpo. Si el ayuno es domesticar el cuerpo, entonces nosotros somos faquires con Biblia, ¿me entiendes? Es una locura, es decir, ¿verdad? No, espérate, no es el cuerpo que tenemos que domesticar, no es el cuerpo que tenemos que vencer. No, el cuerpo es bueno, nos lo dio Dios, somos creación divina. No, es la naturaleza pecaminosa, eso es otra cosa, son otros 20 pesos, como dicen los puertorriqueños. Es completamente diferente, no es lo mismo. Entonces tenemos que, es decir, lo que quiero decir es que el dualismo como cosmovisión, como forma de explicar la realidad, nos invadió, nos perforó y se metió dentro de las categorías cristianas. Y por eso tenemos que tener mucha finura para poder deslindar una cosa de la otra, porque donde vemos esto más claro es en el concepto de mundo. Cuando la Escritura habla del mundo, no está hablando del planeta Tierra, no está hablando del mundo de la materia. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando es de un orden, un sistema organizado con valores, con principios de vida, con una ética completamente contraria al reino de Dios. En otras palabras, está hablando es de las tinieblas. No está hablando del planeta Tierra, está hablando es de esa esfera, de esa dimensión espiritual malvada, malévola, perversa, que trata de invadir, de penetrar la cultura humana, que trata de entrar en esta realidad geográficamente ubicable, ¿verdad? Pero si nosotros confundimos el mundo con el planeta o con la sociedad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar algo que yo vi con mis propios ojos, donde yo me crié en Venezuela, en la iglesia Asambleas de Dios Pentecostal. Decían cuando yo era muy niño, me acuerdo todavía de haber escuchado eso, no manden a los hijos a la universidad, porque eso es del mundo. No los manden a la universidad porque eso es del mundo. Espérate. Entonces, ¿qué es lo que no es del mundo? Entonces, será la iglesia nada más, porque todo lo otro, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de alguna manera insular, provincialista, de que el mundo ¿verdad? Es todo lo que nos rodea. No, espérate, no es así. La Escritura dice en el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, por lo tanto, quienes tendríamos que tener más interés en que el mundo no se destruya seríamos nosotros. Porque el mundo lo hizo Dios, no lo hizo Satanás. Satanás lo que quiere es, ¿verdad?, traer su esfera tenebrosa, necrofílica, traer su esfera de maldad aquí a la tierra. Y nosotros, obviamente, tenemos que ser los primeros en defender el planeta Tierra, en defender lo que Dios hizo, en defender la creación divina, porque esto es herencia nuestra en tanto que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, nuestro negocio es defender esto. Por eso es que el hombre fuerte en la tierra tiene que ser la iglesia para sacar la influencia de la maldad y tomar, ¿verdad?, tomar posesión de lo que Dios nos ha dado en herencia. Entonces, digo esto porque esa visión dualista de la historia lo que hace es que la iglesia se repliegue, desarrolle lo que se llama el síndrome del escapismo, y ese escapismo nos lleva a tener una visión acomplejada
no, nosotros no vamos a la universidad porque nos pueden corromper. Pero espérate, ¿tú eres la luz o tú eres la tiniebla? Porque si tú eres la luz, se supone que tú deberías más bien ir a la universidad para brillar ahí, para poder exponer la verdad de Dios, para poder influir con la verdad de Cristo, para poder ser un testigo fiel del Señor en medio. Pero si lo que vamos a hacer es replegar, pero ¿de dónde viene esa mentalidad de repliegue? Esa mentalidad, pero viene precisamente de una lectura dualista de la Biblia, de una lectura, ¿verdad?, atrofiada, una lectura atrofiada. No, nosotros, la Biblia dice que el ADE no puede retener el avance de la iglesia. La que está avanzando, la que tiene que avanzar es la iglesia, no las tinieblas. ¿Ves? Y si está pasando lo contrario, porque nosotros nos hemos replegado y le hemos dado el espacio al enemigo. Lo cual quiere decir es que el dualismo no pega de nuevo con nuestra cosmovisión, porque nosotros no vemos la historia dividida en dos pedazos, lo físico y lo espiritual. No, nosotros hemos unificado eso en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, que es espíritu, se encarnó. Y en el momento que Cristo se encarnó, ¿qué hizo? Santificó todo lo creado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo, donde quiera que esté, tiene cuerpo y no tiene ningún complejo en tener cuerpo, porque tener físico no es nada malo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la encarnación, y nos enseña además que nosotros, la iglesia de Dios, tenemos que entender que en Cristo, ¿verdad?, yo soy el lugar santísimo. Por lo tanto, yo no tengo un día santo en la semana. Mis 7 días de la semana están santificados. ¿Por qué? Porque en tanto que yo soy el lugar santísimo, entonces todo lo que yo hago es sagrado. Si como o bebo o hago cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Es decir, la vida cristiana ha sido redimida completamente. Ya no hay lo secular y lo profano y lo sagrado, lo secular y lo espiritual. No. Ya todo lo que yo hago es espiritual. Porque yo estoy llamado a vivir consagrado a Él. Por lo tanto, lo físico, en tanto que yo vivo consagrado, lo físico es una mediación de lo espiritual. Por lo tanto, toda la realidad que me rodea ya no la divido entre una cosa y la otra. La he integrado, la he unificado. Por lo tanto, la cosmovisión cristiana no acepta ninguna postura dualista. Nosotros no vemos la historia de esa manera. Nosotros la vemos completamente. Bueno, tanto es así que el Padre nuestro dice es, vénganos tu reino. No dice, llévanos a tu reino. Es aquí. Dios quiere traer su realidad a la tierra. Es decir, Dios no tiene problemas con la materia. Nosotros en el futuro no vamos a ser tipo angelitos flotantes, así que son evanescentes, no. Es una especie de Gasparín, no. Esa no es la visión bíblica. La visión bíblica es que nosotros vamos a resucitar con cuerpo. ¿O acaso no le dijo Jesús a Tomás, mete tus dedos aquí? ¿Tenía o no tenía cuerpo Jesús cuando resucitó? Entonces el dualismo está vencido. Comió. Es decir, esa visión dualista no se corresponde a la visión bíblica. Es lo que trato de decir. Bueno, tenemos que seguir. Materialismo es otra cosmovisión. El materialismo es otra cosmovisión. ¿En qué consiste el materialismo? Bueno, básicamente la premisa del materialismo es que no existe lo metafísico, no existe nada más allá de la materia. No existe nada más excepto el mundo inmanente de las cosas que podemos tocar. Por lo tanto, no hay a priori. El materialismo es una negación del platonismo, porque no hay a priori, todo lo que hay son a posteriores. Es decir, lo que puedo observar, eso es lo único que existe, lo que tiene forma, lo que es materia. Por lo tanto, el materialismo tiene varias corrientes: dialéctico, histórico, materialismo naturalista, diversos materialismos, pero en general
básicamente lo que el materialismo establece es que no hay nada trascendente en el mundo. No hay nada trascendente. Lo que ves es lo que hay. Por lo tanto, no hay Dios, no hay la posibilidad de que haya nada espiritual, ni demonios, ni espíritus, ni alma, ni nada. Lo único que hay es la materia. Entonces, eso puede ser explicado de forma dialéctica, como lo hacen en el comunismo, Marx, el socialismo, ¿verdad? El materialismo dialéctico, o puede ser explicado a través del naturalismo, como lo hace Darwin, ¿verdad? Darwin no era comunista, pero explicó el materialismo tanto como Marx, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, aunque se puede explicar de dos formas diferentes, la premisa es la misma. Todo lo que hay es lo que es materia. Por lo tanto, no es compatible con el cristianismo. No es compatible porque nosotros creemos que hay un mundo trascendente. Incluso, nosotros creemos que lo que no podemos ver es más importante incluso que lo que podemos ver. Porque el mundo está más gobernado por lo que no se ve que por lo que se ve. Es decir, las fuerzas que interactúan en esta realidad inmanente, física, concreta, las fuerzas que interactúan aquí son invisibles, más que las visibles. Es decir, hay una oposición de fuerzas espirituales en el mundo en el cual nosotros vivimos y por lo tanto nosotros no podemos tener una concepción materialista de la historia. Nosotros no concebimos la historia de esa manera. Además, de la misma manera que el dualismo atenta contra la dignidad humana, el materialismo, el naturalismo, atenta contra la dignidad humana. ¿Por qué? Porque si tú eres un montón de materia, es decir, si tú agarras un ladrillo y reposicionas sus átomos, a partir de un ladrillo puedes hacer un cuerpo humano. Porque cuando un cuerpo humano se descompone en su totalidad, ¿qué regresa a ser el ser humano? Polvo. ¿Y el ladrillo está hecho de qué? Entonces, si tu concepción materialista dice, bueno, un ladrillo y un ser humano, por último, es la misma cosa, porque esto es polvo, potencialmente es polvo. Entonces, si mi concepción de la realidad es materialista, deshacerme de un ladrillo y deshacerme de un ser humano es la misma cosa. Por eso no es casualidad que los regímenes donde han existido mayor cantidad de decesos, de genocidios en la historia de la humanidad son de origen materialista. No es casualidad. Y por eso es que en una concepción materialista, destruir un niño en el vientre de la madre no es ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque dentro de la concepción materialista, esto es un montón de células ¿verdad? De las que me puedo deshacer, de las que me puedo desprender sin ningún tipo ¿cómo se llama? De repulsión o de mala conciencia o de estupor. No, ¿para qué? Si es, por último, es materia. Es materia. Bueno, claro, obviamente se entiende que quien lo piensa de esa manera, aunque a lo mejor ni siquiera se llame materialista, esa persona no se llama materialista, esa persona, pero está operando bajo qué tipo de cosmovisión. ¿Ve? Por eso les dije, las cosmovisiones operan consciente o inconscientemente. No importa si es inconsciente o consciente, operan de esa manera. En el comunismo se dice el fin justifica los medios. ¿Por qué se dice el fin justifica los medios? Porque está validado hacer cualquier cosa, está permitido hacer cualquier cosa, si el fin es bueno. Pero ¿quién determina lo bueno del fin? Un ser humano. Pero ese ser humano no es materia, no me dijiste que era materia. Entonces la materia va a escoger por mí lo que la materia cree que es mejor. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando no hay nada trascendente, el ser humano se convierte en Dios. Y eso es lo que pasa en todos los regímenes de este tipo, es que va a haber un estado
que se ha deificado, se ha hecho la divinidad. Y todo el mundo tiene que postrarse ante la divinidad. Y entonces el Estado es el que determina cómo se va a hacer las cosas, cómo se va a vivir. Entonces, por último, eso ha terminado en idolatría. Sí. O sea, te dicen que no hay Dios, pero al equiparar uno con otro, por último, la consecuencia es esa. La consecuencia es que esto ha reemplazado a lo otro. Así que, ¿sí me entienden? Ahora, podríamos hablar de otras cosmovisiones, no tenemos mucho tiempo para eso, no tenemos mucho tiempo. Pero, por ejemplo, solamente para darles una idea, el existencialismo tiene una cosmovisión, le subyace, lo atraviesa una cosmovisión que es la cosmovisión el nihilismo. El nihilismo es una cosmovisión. Es ver la realidad y concluir que no hay nada valioso en esta realidad. No estamos yendo hacia un desenlace final, no hay ningún propósito en la vida. Es decir, todo es completamente fortuito, todo es completamente azaroso, casual, no hay propósito en nada. Si lo más bueno que te imagines poder hacer tampoco valida tu existencia. En otras palabras, el nihilismo significa literalmente nada, ¿verdad? Dios creó el mundo ex nihilo, dice ¿verdad? Ex nihilo significa de la nada. El nihilismo es la nada. Entonces, los novelistas existencialistas, ¿verdad? De primera línea, como Sartre, Alberto Camus, Marcel, ¿cómo se llama? Kafka, Foucault, bueno, todos estos grandes existencialistas terminan en lo mismo, terminan en un deseo por el suicidio. Y de hecho el existencialismo moderno produjo grandes olas de suicidios en Europa, porque si la vida ya no tiene ningún sentido, si no hay nada detrás de la vida, si no hay trascendencia, ¿verdad? Si no me espera nada, si nada tiene sentido, si todo esto es nada, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué seguir vivo? Terminemos con esto ahora y me evito los sufrimientos que me está produciendo todo esto, o el no tener cómo responder a los gastos, a las exigencias de la vida, o seguir ¿verdad? Sufriendo al lado de esta persona. Ya, la persona dice, ¿para qué? Si todo esto es nada, me puedo ahorrar todos estos problemas desapareciendo de aquí. Y entonces, bueno, el suicidio es la única. Ese es el nihilismo. De nuevo, hay un montón de gente que usted la ve en la calle, genotípica y fenotípicamente todos iguales. Pero aquí, lo que tienen aquí, es lo que diferencia cómo van a actuar. La cosmovisión que tengan, que hayan absorbido, que hayan internalizado, a nivel de sus convicciones, es como usted puede predecir, anticipar la manera como van a actuar. Les pregunto, si está haciendo sentido, se están dando cuenta cómo operan cada una de estas cuestiones, ¿no? Se están dando cuenta de los tres elementos. El elemento de cosmogónico, ¿cómo explica el materialismo que comenzó el mundo? La explosión cámbrica, la materia, la masa que desprende energía, ¿verdad? La energía, todo eso fue creando aminoácidos. Estos aminoácidos se fueron, ¿verdad?, bajo condiciones particulares en que existía el mundo en aquel. Entonces hay una explicación darwiniana, evolucionista de ¿por qué? Porque esa es la manera de explicar. De hecho, Engels tenía un libro donde se abrazó tanto al evolucionismo de Darwin que creía que había personas que eran más brutas que otras porque el cerebro no les había crecido. Entonces comenzaban a medir el cerebro de la cabeza de la persona, y entonces si la tenía más grande, este se desarrolló más, es más inteligente. Como que una cosa tenía que ver con la otra, ¿no?
De nuevo, es una concepción materialista de la realidad. ¿Y qué pasa cuando tú tienes esa concepción materialista de la realidad? Abres las puertas a lo que se llama la eugenesis, la eutanasia, la eugenesis. Son prácticas degradantes. ¿Y dónde tienen su origen esas prácticas degradantes? Es decir, que tú digas, no, este viejito nos los vamos a echar porque este viejito ya no contribuye nada a la sociedad, ya su vida no está justificada, entonces, bueno, ya no vamos a deshacernos de él porque se ha convertido en un costo social este viejito. ¿Verdad? Entonces lo elimino de la sociedad. Y así voy a hacer con el que es retrasado mental, con el que es indígena, porque como no se parece a mí y yo soy blanco y el indígena no es y no habla lo que yo hablo y no tiene los rasgos que yo, entonces este me lo voy a echar también. Y el que es medio chino, como tiene los ojos sesgados, no, este no califica. Entonces, comienzo a justificar un genocidio total. Y por último, me voy a echar también al que no piensa como yo. ¿Y dónde justifique todo eso? Es lo que les estoy diciendo. Es lo que les estoy diciendo. Todas las ideas tienen sus consecuencias. Todas las ideas traen consecuencias. Lo que nosotros creamos, eso va a determinar la manera como nos vamos a comportar. La pregunta es si se pueden mezclar estas cosas. Hay un librito muy interesante de Thomas Kuhn, que es un experto en lo que llamaríamos historia y filosofía de la ciencia. Es uno de los, digamos, de los filósofos más, ¿verdad? De más reputación en este momento. Thomas Kuhn dice que coherentemente no se pueden mezclar. La gente los mezcla, pero los mezcla haciendo un acto incoherente. Es decir, por ejemplo, no se puede ser cristiano y ser alguna de estas cosas. No se puede. Pero la gente que no tiene esas categorías absolutas como nosotros, que tenemos categorías absolutas y definitivas porque nosotros creemos en una verdad absoluta. El que no las tiene, entonces es un poquito más elástico. Y entonces dice, bueno, nosotros estamos viviendo en el tiempo posmoderno, y el tiempo posmoderno es el tiempo ecléptico, donde la gente se levanta por la mañana, va a la misa de 8, ¿verdad? Se santigua, se apersina, se pone de rodillas y le da a los santos, pero sale de ahí, ¿verdad? Y si se siente mal, se mete donde el tipo que le tira los caracoles para leerle la verdad, leer el futuro, y no ve ningún problema entre el animismo del santero y el catolicismo ¿verdad? Y luego, ¿verdad? El tipo, antes de salir de la casa, abre el horóscopo y ve si los astros los va a tener alineados o no los va a tener alineados. Si compra o vende, si toma la decisión importante o no. Es decir, la persona es una mezcla de muchas cosas. Y la religión para eso es lo que llamamos la nueva era. La nueva era es donde puedes mezclar todo. ¿Por qué? Porque la premisa filosófica de la nueva era es lo que se llama la teosofía. Y la teosofía es precisamente la invitación a mezclarlo todo, porque en la teosofía no hay un credo. Como no hay un credo, nada es excluyente. Es decir, usted puede ser, teosóficamente, usted puede ser cristiano, judío, ¿verdad? Mezclarlo todo, porque por último, la teosofía parte de una premisa falsa de que todos los caminos llegan a Roma. Así que cualquier religión que tome, como todas terminan en el mismo Dios, entonces no importa, son caminos diferentes que concluyen en el mismo lugar. Entonces, la nueva era permite ese tipo de, digamos, de híbridos, esas versiones un poco, digamos, mezcladas, esos batiburrillos o cócteles ideológicos, cócteles filosóficos, ¿no? Entonces los mezcla muchísimo. Los muchachos de nuestra generación no ven que eso sea incongruente. Y la razón por la cual no lo ven
como incongruente es que no tienen una referencia. Por ejemplo, si yo te digo, aquí si te pasas de esa línea, me vas a causar un problema, me vas a causar un disgusto, ¿verdad? Entonces ya tú sabes que la línea es una referencia. Pero si no hay línea, ¿verdad? Entonces ya no hay quien me va a decir nada. Porque ya no tengo que poner cuidado, porque ya no hay quien me va a decir nada. Entonces ya no tengo, entonces, ¿qué ha hecho el ser humano? ¿Verdad? Y eso es lo que la Biblia enseña en el capítulo 3 de Juan. La luz vino al mundo, pero los hombres no quisieron la luz porque sus obras eran malas. Es decir, si tú te acercas a la luz va a denunciarte. La luz va a advertir que tú tienes un problema, que tú tienes un defecto, que tú tienes una debilidad, que tú estás viviendo en la mentira. Es decir, la luz te va a exponer y la gente no quiere la luz porque la luz no es conveniente. La gente no quiere la verdad porque la verdad no es conveniente. La verdad me va a delatar, la verdad me va a echar para adelante, como dicen los cubanos. Me va a exponer y no me gusta la verdad. Entonces, ¿qué quiero? Me deshago de las referencias, me deshago de la verdad y entonces ahora yo tengo el campo vacío para yo establecer lo que yo quiero. Y yo determino lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que es bueno, lo que es malo. Y como yo soy quien lo determina, yo también lo puedo mezclar a mi conveniencia. Entonces, cuando me parece conveniente, voy a donde el cura a confesarme y cuando no, voy con el santero y cuando no, voy con el que me va a tirar las cartas del tarot y me va... Entonces, es decir, según cómo me sienta el día de hoy, así, pero tengo todo un mundo, una gama extensa de lugares a los que puedo ir. Aquí cerquita tenemos un lugar donde está el tema de las chakras. Ustedes saben que avivar las chakras, eso tiene que ver con, en el hinduismo tiene que ver con esa, ellos dicen que el ser humano tiene una serpiente adentro que se tiene que despertar. Entonces imagínense, es ocultismo disfrazado de religión, de espiritualidad, ¿verdad? Pero en el fondo es todo un asunto terriblemente ocultista. Y si usted se pone en manos de esa gente, ¿verdad? Lo que se llama el kundalini, ¿no? Ese sistema de... Eso es lo que hay, son demonios, lo que le están echando encima son demonios, porque son todas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con poderes que tienes que activarlos dentro de ti. Pero no son ningunos poderes, son demonios que van a venir a tomar control de tu vida. Y tú les estás abriendo las puertas por ignorancia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros estamos en una guerra de cosmovisiones. Por eso ustedes han escuchado esa expresión que dice que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Porque cada persona, según cómo entienda la realidad, cómo entienda el mundo, cómo lo explique, de alguna manera, de esa manera se va a organizar. Entonces, cada ser humano tiene su forma de entenderlo. Ahora, nosotros estamos viendo un fenómeno social. Vamos a hablar de eso en este curso, cuando nos acerquemos un poquito más hacia allá, vamos a hablar de la cultura posmoderna, vamos a explicar detalles de lo que está mencionando Regla, cómo funciona todo este tipo de cosas. Pero por ahora, lo que yo quiero que amarrar, acicalar, que quede bien fuerte, bien claro, es el hecho de que detrás de todas las religiones, detrás de toda persona, detrás de todo sistema, detrás de toda ideología, detrás de todo partido político, todo tiene una cosmovisión. Y si nosotros podemos desarrollar la habilidad de poder calibrar qué es lo que está detrás de lo que me están proponiendo, entonces nosotros tenemos criterios para poder decir, no, con esto no me voy a meter. ¿Te das cuenta? Pero si yo no lo sé porque no lo entiendo, no me aplico, no lo he estudiado, no me he esforzado por esto, lo que va a pasar es que me van a poder meter un gol fácilmente.
Me van a embarcar o me van a meter en una cosa que es media extraña y cuando abra los ojos, ¿verdad? Me doy cuenta, wow, ¿dónde estoy metido? Y a lo mejor estoy en aguas profundas de cualquier cosa extraña. Por eso es muy importante. Mire, la gran mayoría de las personas que hoy son miembros de los Testigos de Jehová eran ayer cristianos de iglesias católicas, protestantes, evangélicas. ¿Cómo fueron a dar allá? Porque no tenían referencia. Sabían 4 cosas nada más y no sabían cómo explicarlas. Y entonces viene el testigo de Jehová y te da una metralleta de versículos bíblicos y te dice, entonces, claro, te dejó dando vuelta en el piso, te dejó dando vuelta, y te dejó loco. Entonces tú dices, no, esta persona tiene que saber más, así que el equivocado tengo que ser yo. ¡Tonto! Usted sabe que la cultura posmoderna es la cultura donde el cambio es en sí mismo un valor. Lo nuevo es lo que es bueno. No importa si lo bueno es más malo que lo que teníamos antes, pero por ser bueno, por ser lo último, es lo que es bueno. En esa sociedad lo importante es lo trending, el proceso que llevan las cosas, ¿no? Y por eso es que en esta sociedad el lugar, el espacio de la verdad se va haciendo cada vez más pequeño. La verdad se va haciendo una pequeña isla en medio de la nada, donde ya no tiene un impacto, no irradia, no afecta, no influye. La verdad es algo que se está olvidando. ¿Y sabe lo que pasa cuando la verdad se olvida? Le abrimos las puertas a la irracionalidad. De eso vamos a hablar en algún momento como parte de la clase, ¿ok?